Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que vamos a iniciar con una breve noticia internacional. La OEA rechazó las elecciones que se celebraron en Venezuela el día domingo para el Congreso de ellos, por considerarlas completamente ilegítimas, puesto que no cumplieron ninguna de las condiciones mínimas, partiendo por el hecho que participara la oposición. Si no participan dos o más opciones, qué qué es lo que se está eligiendo. Fuera de eso habían otros elementos que tampoco eran satisfechos, no fueron satisfechos y por consiguiente consideró completamente ilegítima, como la ha considerado prácticamente todo el mundo, salvo aquellos países que son aliados de Venezuela porque tienen interés en hacerse cargo de la herencia que deje este cadáver político y esta ruina en que han transformado Venezuela. Y ahí están entonces Irán, Cuba, Rusia y otros países de ese ilustre linaje democrático apoyando a Venezuela. La novedad, porque este rechazo hacía rato que se estaba produciendo, es que la OEA, que es un organismo timorato como todos los organismos internacionales, poblado por esa variedad de la especie humana repleta de cobardones que son los funcionarios internacionales, en esta oportunidad usaron un lenguaje un poco más duro y hablaron de que Venezuela se estaría transformando en una dictadura. Salió la palabra dictadura a relucir, se estaría transformando, es decir, todavía suavizaron un poco. Hace rato que se transformó en una dictadura Venezuela en todos los sentidos que tiene ese término, pero llamémoslo un progreso. Ahora, ¿qué significado tiene esto para el pueblo venezolano que tiene que sufrir esta dictadura, este gobierno además de incompetente, aparte de ladrones y criminales? Nada. La OEA no va a hacer nada. Las instituciones internacionales rara vez hacen algo que vaya más allá de las palabras. En primer lugar, no tienen medios físicos me refiero. En segundo lugar, no tienen pelota. Son funcionarios internacionales, son personajes que viven celebrando la tarea de acomodarse a las cosas porque nunca se sabe. Nunca se sabe con quién tenemos que tratar mañana, nunca se sabe a quién tenemos que pedirle el voto o pedirle el apoyo para mantenerse en la pega, en las exquisitas pegas internacionales. Así que el burócrata internacional es un ser particularmente cobarde, sinuoso, diplomático dirían algunos, civilino. Así que los venezolanos, la única cosa que pueden hacer es irse de Venezuela, como han hecho tanto. Hasta ahora son 4 o 5 millones. Tenemos en Chile, solamente tenemos, no sé el número, pero debe ser más de 300, 400 mil personas, mínimo. En fin, eso con respecto a Venezuela, que sigue igual. Las dictaduras son duraderas precisamente porque son dictaduras. Tienen el monopolio del poder, de la policía, del ejército, todo. ¿Qué puede hacer el ciudadano contra eso? Nada. Terminan viniéndose abajo las dictaduras, pero después de un buen tiempo. Y ahora, en el plano nacional, una persona a la cual realmente no se le vio, no se le ha visto mucho, no se le ha escuchado, no ha sido una persona que haya estado en el primer plano del protagonismo político en estos meses. Me refiero a Carla Rubilar, que como ustedes saben fue vocera, ahora es ministra de Desarrollo Social. No sé lo que significa eso, qué es lo que hace el ministerio para el desarrollo social, no tengo idea. Pero ahora hizo unas declaraciones. Dijo, no es posible escribir la nueva constitución sin los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esa frase tan al día, ¿no? Tan dentro del verbo actualmente predominante? Sin los pueblos indígenas. Bueno, yo entiendo que la Constitución, que las leyes, que las instituciones de una nación son una entidad política que tiene muy poco que ver o no debiera tener nada que ver con las etnias. La política, las leyes, las instituciones y todo eso son distintas formas de un contrato político entre ciudadanos. El ciudadano es una categoría que tampoco tiene color de piel ni etnia. El ciudadano es quien es miembro de un Estado, de una
sociedad que se ha dado a sí misma y se está dando todo el tiempo leyes. Eso es un ciudadano. Y que tiene los derechos propios de un ciudadano, al menos en una sociedad democrática. El ciudadano no tiene etnia. La Constitución no tiene etnia. De manera tal que no veo en qué consentido estos llamados pueblos indígenas son fundamentales que estén presentes. Ya veremos de qué modo entiende que tienen que estar presentes para una nueva Constitución. En primer lugar, el tema de los pueblos indígenas ya en sí es muy discutible. En Chile no hay pueblos indígenas, en Chile hay chilenos, de los más distintos orígenes étnicos. Tenemos personas de origen europeo, árabes, turcos, judíos, mapuches también, claro, atacamitas, pascuenses. Eso no tiene importancia. Son ciudadanos chilenos. Forman parte de este contrato social que se llama Estado de Chile. Su origen étnico no tiene relevancia en el plano jurídico, no debiera tenerla. Y que se intente que la tenga, no solo en Chile, sino en otras partes, que se esté promoviendo esto que podríamos llamar y que algunos llaman una política de identidades. Una política basada en la identidad étnica, real o ilusoria de las personas, es un paso hacia atrás, es reaccionario, es peligroso. Los nacionalismos que repletaron la política y fueron causa de guerras en el siglo XIX eran eso, una política de identidad. No se podía concebir una nación, un Estado, que no estuviera constituida por una masa homogénea étnicamente y culturalmente y lingüísticamente hablando. Y no solo el siglo XIX. Gran parte de los problemas que quedaron después de antes de la Primera Guerra Mundial y después, y que ayudaron a alimentar la Segunda, fueron los temas de los odios, las beligerancias nacidas de esta exacerbación de las políticas de identidades llamadas en ese entonces nacionalismos. Los nacionalismos no conducen a ninguna parte más que hacia el pasado. La política de identidades, el preocuparse de si uno es mapuche o es judío o es ario o es turco o es negro o es blanco, es retroceder al periodo tribal de la historia humana, donde esas cosas eran importantes. Estaban asociadas a la supervivencia alimenticia, además, tenían cierta razón para ser importantes. Entonces, ya se instaló y nadie analiza esta cuestión. Nadie va más allá de repetir frases como la de la señora Rubilar, de que es importante, que no es posible escribir la nueva Constitución con los pueblos, sin los pueblos. Se puede escribir la Constitución con los pueblos indígenas, sin los pueblos indígenas, porque tiene nada que ver con la cuestión étnica, Carla, la Constitución. Luego, ¿cuál es la presencia que ella asocia a la escritura de esta Constitución? Los escaños reservados. ¿Qué tienen que ver los escaños reservados con la Constitución? Con escribir una nueva Constitución. Fíjense ustedes qué significa formar parte de un Congreso. Ya sea que a uno lo llevaron ahí por una elección, o porque se facilitó esto con unos escaños reservados para una determinada identidad étnica, que ya es otro pecado. Bueno, si usted está en un Congreso, significa que usted se reconoce y es parte de ese Estado, de ese contrato social, jurídico y político que es un Estado, que se manifiesta con leyes, con constituciones y por supuesto con un Congreso. En otras palabras, usted implícitamente reconoce que independientemente de su origen étnico, usted es chileno. Usted puede estar representando los intereses particulares de tal o cual grupo, y en este caso ese grupo particular puede ser la etnia mapuche. Pero en lo esencial usted es, por el solo hecho de ser un congresal, usted es, confesadamente o no, parte de la institucionalidad política del Estado chileno, no de un Estado real, posible, futuro, hipotético, épico, del pueblo mapuche, del pueblo mapuche. Habría que investigar además en qué consiste el pueblo mapuche. Todas estas afirmaciones que hablan de pueblos son siempre muy sospechosas. El pueblo mapuche, el pueblo judío, el pueblo árabe, el pueblo musulmán.
Cuidado que con esas cosas suelen pasarse contrabando cuestiones bastante serias y peligrosas para la historia de nuestras relaciones, que debieran ser cada vez, a medida que nos adentramos en el siglo XXI, menos tribales y más cosmopolitas. Porque ese es el futuro de la humanidad, de todas maneras, les guste a ustedes o no, es una sola entidad, incluso política. Somos simplemente parte de la familia del Homo sapiens sapiens, y todo lo demás, cualquiera que haya sido la importancia que tuvo, cualquiera que hayan sido los sufrimientos por los que pasó tal o cual variedad de la especie humana, como los negros o los judíos o ahora los mapuches, eso pertenece al pasado. Y cualquiera que sean las compensaciones incluso que se creen para los descendientes de esos pueblos, la mirada hacia el futuro tiene que ser una que deje esa identidad en el lugar que corresponde, como una entidad, yo diría, arqueológica digna del Museo de la Historia. No algo que sea constitutivo y sea importante para la política presente y futura. Así que lo que ha dicho Carla Rubilar está claro, está en sintonía con los discursos políticamente correctos, todo el mundo escucha esa frase y la encuentra la raja, pero es francamente una tontería, perdóneme Carla. Una tontería útil, claro. Y una cosita más antes de pasar a mi primer bloque comercial. Dijo que no considerar la presencia de los pueblos indígenas en la escritura de la nueva Constitución, presencia que nos explicó en qué consiste más allá de esa ocupación de escaños reservados. Cómo ideológicamente se hace presencia en la Constitución. A menos que esté pidiendo Carla que además la Constitución, que es un instrumento para una entidad que no es étnica por definición, sino que una entidad política, que es el ciudadano, se ocupe del tema de la etnia mapuche. Eso ya sería como meter una poesía de Neruda dentro de un libro de matemáticas, no tiene nada que ver. Dijo que sería un error histórico. Bueno, todo lo que le he dicho yo creo humildemente, Carla, que el gran error histórico es estar resucitando este cadáver que es la política de identidad. Eso es un error histórico que se paga tarde o temprano, con guerras, con derramamiento de sangre, con odios que duran generaciones. Y ahora sí paso a mi primer bloque, que lo voy a iniciar, estimados amigos, con este método súper rápido de transferir vehículos, compra-venta, que se llama Autopass. Este es un sitio en internet, usted entra a autopass.cl, manifiesta su interés de comprar o vender, comprarle o venderle a tal persona este automóvil o estos automóviles o camiones o lo que sea, se hacen cargo del asunto, mueven todo el papeleo y todo lo que usted tiene que hacer al final, y usted no tenía que hacer nada, es ir a la notaría a firmar junto con la otra persona. 5 minutos y buenas noches los pastores, se ahorró todos los demás trámites porque hay muchos otros trámites en una transferencia de vehículo. Déjele eso a Autopass. Autopass.cl, este es otro servicio más de estupendo que ha surgido con el desarrollo de los servicios online, del comercio online, de todo lo que hacemos ahora online. Autopass.cl, estimados amigos, evítense un montón de trámites. Y no olvidéis, los que quieren asegurarse financieramente al máximo, que a compreoro.cl llegó una nueva partida de oro y por lo tanto usted está en condiciones de adquirir uno o varios lingotes pequeñitos, muy bonitos, de oro de 24 quilates, pesan 10 gramos, 99,9% pureza, y esa pequeña cosita de 10 gramos vale como $500,000 de pesos o más. El oro nunca pierde valor, siempre sube. Si cambia, es para arriba. Es entonces una reserva de seguridad total y completa. No por nada el oro ha sido usado desde tiempos inmemoriales, desde que empezó a aparecer el intercambio por medio de la moneda, la economía monetaria. El elemento que se usaba principal, no el único, pero el principal era el oro. También, por supuesto, la plata y el cobre, pero el oro, para los valores más importantes, el oro es fundamental. Así que usted entra a compreoro.cl y ve ahí si puede comprar de inmediato, si tiene que registrarse. El hecho es que usted puede comprar oro y generar una reserva intocable, por así decirlo. Y móvil. El oro usted lo lleva, esas pepitas de este porte,
así, te las lleva en el bolsillo, todas las que quieras. Compreoro.cl. Y para lavar la ropa ya saben que es lo mejor. Ya saben. Lavo Club, obviamente. Empresa chilena, productores chilenos, ingenieros chilenos, químicos chilenos, trabajadores chilenos, distribuidores chilenos, un producto chileno por todos lados, excelente detergente, cómodo de usar, duradero, viene en un tanque de 10 litros que uno no lo termina nunca. Lo pone, está hecho además diseñado para ponerlo cerca, en un estante cerca de la lavadora, tiene una espita especial, una llave de salida, un dispensador especial, lo más cómodo que hay, le dura una eternidad, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, el producto mismo es biodegradable, es hipoalergénico, es decir, ni un problema. Y además ahora usted en Lavo Club puede comprar envases con suavizantes con aroma. Hay 3 variedades de aroma para que usted escoja la que más, el aroma que más le guste. Lavo Club con suavizante, estimados amigos, recuerden, son productos separados. Lavo Club, el detergente por un lado, el suavizante con aroma por el otro, a su casa. Póngase en contacto con Lavo Club. Decía entonces que lo de la política de identidad es realmente un artefacto digno del Museo de Historia de Ciencias Naturales, y encuentro lamentable que en estos tiempos sea uno de los capítulos del discurso políticamente correcto y que todo el mundo ande cacareando con eso, sin pensar y reflexivamente, como en tantas cosas. Y ahora en la política nacional hay una serie de signos, quizás todavía un poco vagos, pequeños, de que el progresismo, y en esa palabra agarro a todo el mundo, desde el Partido Comunista hasta el Frente Amplio, están sintiendo ciertas inquietudes respecto al futuro. Si usted leyó mi libro Insurrección, y si no lo leyó todavía le recomiendo que lo compre en elvillegas.cl, o sea, elvillegas/tienda.cl, Insurrección. Hay un capítulo que titulé Victoria a lo Pirro, recordando un estadista y mercenario y aventurero político del siglo III a.C., que se batió en un momento dado con los romanos, que todavía no habían llegado a ser lo que llegaron a ser finalmente, pero ya estaban creciendo en poder, estaban haciéndose de toda la península italiana. Entonces lo llamaron para las ciudades griegas que habían en el sur de Italia para que se opusiera a los romanos, y Pirro llevó su ejército mercenario, profesionales de la guerra, y venció en 2 batallas a los romanos, pero fueron tan costosas, sufrió tantas pérdidas, que se dice que Pirro dijo: otra victoria como esta y me arruino. Una victoria a lo Pirro, una victoria pírrica, es una victoria que cuesta demasiado. Y yo mencioné a Pirro en este libro, Mi Insurrección, porque en ese momento, cuando escribí ese capítulo, cuando muy poco después de la insurrección de octubre del año pasado, en la llamada estallido social, dije que lo habían hecho muy bien, que la gente que organizó eso, la coordinadora insurreccional, lo hizo muy bien, usaron todos los recursos, los usaron bien, y lograron lo que querían, arrinconaron al gobierno y todo lo que ustedes saben que sucedió, pero que eso bien podía ser una victoria pírrica, que esa podía ser la última gran victoria de la izquierda, y que se habían desatado fuerzas, externalidades negativas para ello que les iban a costar caro posiblemente en el futuro. Lo planteé como una probabilidad, porque por supuesto yo no soy Nostradamus, y ni siquiera Nostradamus podía preverlo todo, pero me hace sentido. Y quién sabe si lo que estamos viendo ahora, y lo voy a examinar de inmediato, en los desesperados esfuerzos que hace el progresismo, especialmente los sectores más tradicionales, por llegar con listas unitarias para todo, por ejemplo, para las listas de estas personas que van a constituirse en los que van a crear la nueva constitución. Entonces, cuando ellos ven que pasan cosas como el Frente Amplio acercándose al Partido Comunista, o al Frente Amplio rechazando unirse con la ex nueva mayoría, ellos dicen cosas como la que anoté acá. La dijo uno de los políticos que comentó
sobre unos comentarios que a su vez hizo Giorgio Jackson y Boric, estas dos luminarias intelectuales del Frente Amplio, que les parece lo más bien que el Frente Amplio se vaya derivando hacia el Partido Comunista. Que en cualquier caso eso era muy preferible, era mucho más natural, dijeron, que ir hacia los partidos de la nueva mayoría, estos viejos transaqueros, etcétera, etcétera. Entonces, comentarios negativos, por supuesto, por parte de esa izquierda transaquera, de los viejos, de la nueva mayoría, de la concertación. Y uno de ellos dijo, a propósito de la política de lo posible y lo imposible, dijo: estamos obligados a lo imposible, o de otro modo, dijo, vamos a ver en la próxima elección presidencial, y con eso supongo que quiso decir, vamos a ver ganando en la próxima elección presidencial a un Lavín o a una Matei. Y vamos a ver una nueva constitución que va a ser calcada como la de Pinochet, cosa por lo demás imposible porque la de Pinochet ya no existe. La que rige actualmente hace rato que dejó de ser como la de Pinochet. Pero en fin, dejémoslo así. El hecho es que están, más allá de la molestia, del rencor, o del desdén, o del desprecio que les produce la actitud del Frente Amplio, están preocupados porque en esta instancia, como en otras, no han logrado cuajar ninguna lista unitaria de la izquierda, no han logrado formar una coalición que abarque a toda la izquierda para así impedir que el próximo presidente sea un Lavín o una Matei. Es decir, temen que el próximo presidente no sea de sus filas. Temen que lo que vio muchos ciudadanos después de octubre, durante octubre especialmente, es un ciudadano que no hace muchos alardes, un ciudadano incluso que pudo haber votado por el apruebo, en parte pensando que era una manera de evitar más calamidades, ¿no? Porque la votación del apruebo no es en ningún caso homogénea. Algunos hacen cuentas alegres con eso, pero están muy equivocados. Ese ciudadano que vio los estropicios de octubre, noviembre, diciembre, que se ha pasado todo este año escuchando a algunos anunciando que vienen nuevas movilizaciones, como las anunciadas por el Partido Comunista. Ese ciudadano que no sale a la calle, no va a movilizaciones, no tira molotov, bien podría ser que vote por un Lavín o vote por una Matei. Cualquier cosa menos la izquierda. Y no deben haber pocos dentro del progresismo que tienen algún temor y por eso están tan molestos con el Frente Amplio. Y vamos ahora a lo concreto que dijo, por ejemplo, el presidente de la Democracia Cristiana, el señor Fuad Chahín, refiriéndose a esta actitud del Frente Amplio, a lo que dijeron esos jóvenes, ¿no? Dijo, entre otras cosas, que ese movimiento, el Frente Amplio, renunció a ser un proyecto novedoso y han terminado siendo subsumidos, dominados por el PC. A estas palabras de Fuad Chahín yo le comentaría simplemente que nunca fueron un proyecto novedoso, ni no novedoso, no fueron un proyecto de ninguna clase, por lo que he dicho en todos los programas anteriores, con lo que dije ayer con Nicole Rodríguez, con lo que dije anteayer yo solo, con lo que dijo anteayer, nunca fueron un proyecto sino una postura, un alarde. Así que no sé si Fuad Chahín lo entiende así también, pero de todas formas lo dijo de esta manera para amononar su frase. El Frente Amplio nunca fue un proyecto novedoso y terminaron subsumidos en el PC, gran parte va a ser así, por las razones que también he dicho en algún programa anterior, en el sentido de que no teniendo ellos ningún evangelio propio, ninguna coherencia, nada salvo quizás algunos puntos aislados de cosas que les gustaría que hubieran o que existieran, lo cual no es un programa, no es una visión de Chile, es simplemente una lista de lavandería. Evidentemente que aquellos que busquen algo a donde aferrarse para tener una cierta coherencia en su vida política y personal, van a derivar allí donde la hay, esa visión coherente, y que es el Partido Comunista que sigue manteniendo su antiguo testamento intacto. Da lo mismo si está obsoleto, polvoriento, si es un antiguo testamento que ha resultado ser criminal allí donde logró cobrar vida. Pero existe, tiene la virtud de la existencia. Así que es natural que van a derivar la gran mayoría de ellos, van a dejarse de coquetear con esa cosa vaga, indefinida que nunca lograron determinar qué era, y van a ir a dar, como atraídos por la atracción gravitacional,
de un planeta más grande al Partido Comunista. En cuanto a los otros, que no vayan al Partido Comunista, qué sé yo, por ejemplo, el señor Pablo no sé cuánto, que mencioné hace unos días, que renunció con una carta, con todo lo demás. Esos otros que no van a ir al Partido Comunista, no sé qué va a hacer de ellos. Heraldo Muñoz anunció que quieren hablar con estas personas. ¿Sí? En una de esas los suman a su movimiento o se inventa una especie de interfase política para conectar a estos independientes que andan, digamos, dispersos, vagabundeando en la nada política, para asociarlos con ellos por una interfase que le pueden dar cualquier nombre de fantasía. Obviamente que este joven Pablo, ¿cuánto se llama? Bueno, no se va a ir a firmar los registros del PPD o algo así, o del Partido Socialista. Así que se va a tener que inventar algo para aglutinarlos ahí. Como decía, Jackson y Boric dicen que creen que lo más natural es pactar una alianza con el Partido Comunista. Si natural significa dejarse arrastrar por la fuerza de gravitación de un partido que tiene algo en las manos, un evangelio, sí, eso es lo natural. Es lo natural, por eso que dije que eso es lo que más probable que sucediera con una mayoría de la gente del Frente Amplio. No creo que no me he equivocado. Porque, entre otras cosas, dijeron Jackson y Boric, los partidos de la desconcertación son parte de la administración del modelo. Y les basta decir eso, no necesitan explicar por qué el modelo es siniestro y por qué haber formado parte del modelo, haber administrado el modelo es malo. O sea, esto es un tema de creencia, ¿no es cierto?, de postura. Cuando usted tiene una creencia, usted no empieza a examinar el por qué cree que algo es malo o algo es bueno. Simplemente está establecido así, no hay más que hablar. Entonces, ese modelo que fue el que crió a los Jackson, a los Boric y a todos los demás cabritos que salieron de por ahí, que les dio ese modelo que hizo posible que estudiaran en algún lado, porque pocos de ellos sacaron puntaje suficiente para universidades tradicionales, pero gracias al modelo habían estas otras y estudiaron en estas otras, que sus padres pudieron pagarles la educación porque habían medios, habían crédito, alguna cosa, de la cual ahora por supuesto satanizan, pero el hecho de que existían esos medios, pudieron alimentarse, pudieron vivir, hacer una vida y no andar pateando piedras. Bueno, son hijos del modelo, y como buenos hijos del modelo, hijos pródigos diría yo. Bien, entonces para ellos es automáticamente malo ese modelo y esa concertación que lo administró, a pesar de que si uno mira las cifras en todo orden de cosas, cifras de mortalidad, de nutrición, de educación, de vivienda, de salud, en todos esos elementos Chile progresó enormemente en esos años de la concertación. Entonces uno diría, desde el punto de vista puramente científico, así mirando los hechos, de qué viene esta satanización que hacen estos cabritos. Pero ahí la respuesta vuelve a ser la misma. No les pida más, no les pida análisis. No, hasta ahí nomás llegan, digamos. Y continúan diciendo los críticos molestos de la izquierda tradicional, creo que el propio Fuad Chaín dijo, el Frente Amplio solo es bueno para los eslogan, no para construir nada. En esto yo creo que si fue Chaín el que dijo esto, fue un poco mezquino, porque en realidad no solo el Frente Amplio, sino que toda la izquierda participa de la misma virtud de ser buena para los eslogans. ¿Por qué solamente el Frente Amplio? Usted, el PS, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Radical, los demócratas cristianos, todos por igual son buenos para los eslogans. Su política es una suma, un catálogo de eslogans, es un breviario de eslogans. Si usted entra a preguntar por cifras, por datos, por mecanismos, por programas, por protocolos ejecucionales, se queda usted sin respuestas porque no las tienen, no saben. Solamente pueden repetir, usted sabe, una sociedad acogedora, equitativa, donde reine la justicia, una sociedad más justa. Y luego se dan la vuelta y empiezan de nuevo, una sociedad acogedora, más equitativa, donde reine la justicia, más justa. Y luego usted vuelve otra vez a repetirse el ciclo. Así que en eso fue injusto Fuad Chaín. Y luego finalmente viene la parte commercials here. Ellos constituyen ahora lo que se llama unidad constituyente y se definen a sí mismos
esta unidad a la cual quisieran recibir a este niño pródigo, que es el Frente Amplio que está derivándose al PC. Lo definen como una entidad que busca, abro comillas, voy a leer textual, una épica de transformaciones, pero que ofrezca certeza, gobernabilidad y responsabilidad. Lo cual viene significando que ofrezca cualquier cosa menos una épica de transformaciones. Porque la épica de transformaciones, sea, lo que eso valga desde el punto de vista de la narrativa, de la lírica, suele en la práctica equivaler a la épica de la que ya vimos en octubre, a la épica de los impuestos a todos lados, a meterle la mano al bolsillo a los ricos, a generar más Estado, a crear más ministerios, más burócratas. Ya conocemos esa épica. La conocen en Venezuela, se la conoce en Cuba, se la conoció en todas partes donde ha reinado la épica de las transformaciones. Entonces, si usted quiere ofrecer certeza, gobernabilidad, responsabilidad, no puede subirse al carro de la épica de las transformaciones, o la épica de las transformaciones, o el gobierno con certeza, gobernabilidad, responsabilidad. Estas últimas palabras las usan para ver si captan a estos chilenos que están hasta la tusa con la revolución, con las transformaciones, con las primeras líneas, y que palabras como esta les suenan bien a estas personas. Quieren certeza, quieren gobernabilidad, quieren responsabilidad, quieren paz. Entonces son palabras que ellos captan que suenan bien y las subieron. Porque, volvemos al punto inicial, para los eslogans, para las frases, para crear frases que suenan bien, la izquierda siempre ha sido buena. Es lo único que saben hacer. Déjenme pasar, estimados amigos, a otro bloque comercial, que lo inicio con Hey, el corredor más rápido de Chile, que le ofrece a usted, si quiere vender o quiere comprar, las opciones, las mejores opciones y las más rápidas opciones. Si usted quiere vender, el hombre vende mucho más rápido que cualquier otro corredor. Si usted quiere comprar, bueno, por lo mismo, él tiene un catálogo móvil muy interesante. Es cuestión de que se ponga en contacto con él y ya lo va usted a poder comprobar. Fuera de eso, Hey es un muy buen administrador de arriendo. Es decir, si usted es rentista, le puede pasar el paquete completo para que Hey se lo administre sin que usted se tenga que molestar más con eso. Es todos los aspectos de la propiedad inmobiliaria, ventas, compras, tasaciones, arriendo, todo lo maneja mejor que ningún otro. Ángel Hey, ahí están los contactos, llámelo, contáctese, mándele un mail, usted vea cómo lo contacta. Y no olviden los que están pensando en el regalo Pascua, para niños especialmente, el ajedrez. El mejor regalo que usted le puede hacer a un niño es regalarle algo que le va a disciplinar su mente para toda la vida. Ni más ni menos que eso. Y en espacioajedrez.com, tanto la caja con las piezas, el tablero, el manual y las licencias para entrar al sitio, como el reloj digital, que también tiene 3 licencias, los 2 productos ya están listos para regalar, están empaquetados con papel de regalo. Así que es cuestión de llegar y llevar. Entre espacioajedrez.com, compre uno o los 2 productos y no olvide echar una mirada ahí. Y si no hay algo que a usted les sirva de información suficiente, preguntar en los contactos que hay dentro de la página por los cursos que está ya formando Pablo Tolosa, el creador de este sitio, y que son súper interesantes y sobre todo muy entretenidos. No hay mejor forma de gastarse 2 o 3 horas a la semana que un curso de ajedrez. No importa si usted después no se convierte en un gran maestro internacional. Estas cosas valen por el proceso de hacerlas, no solo por los resultados. Así es que espacioajedrez.com. Y para climatizar su casa, su oficina de la mejor manera posible, miclimo.com lo está esperando. miclimo.com. La climatización cuyos dispositivos, premiados ya 2 veces por innovación tecnológica, le dan ahora en estos veranos, en este verano que ya se viene furibundo, con calores tremendos, le da un frescor delicioso en su casa o en su oficina. De hecho, puede transformar su casa en una oficina, mucho más cómodo que la oficina, de verdad. No tiene que estar con corbata, con vestón, puede estar en calzoncillos trabajando con un rico clima, con una Coca-Cola helada, una cerveza o lo que sea que usted quiera, qué sé yo. Pero para eso tiene que tener un clima rico, si no, con calor no se puede hacer nada. miclimo.com, estimados amigos.
Bueno, para redondear el tema que estaba diciendo, es probable, no es seguro, es probable, y quizás sea bastante seguro que hay gente dentro del territorio del progresismo que tienen ciertos temores, que estas disgregaciones o desbandadas que se ven dentro del Frente Amplio reflejan un fenómeno que los abarca a todos, aunque aparentemente nadie se esté yendo al Partido Socialista o del PPD, pero esta disgregación, esta falta de unidad a la cual llaman permanentemente, señal de que no la tienen, estos tránsfugas que se van para acá y para allá, estas disputas internas, estas diferencias que emergen cada vez que se va a votar algo, aparecen diferencias, no están nunca todos de acuerdo en lo mismo. Podría estarles señalando de que lo de octubre fue para ellos una victoria pírrica y que van a ser derrotados, a pesar de este balón de oxígeno que para ellos significó el apruebo. Pero cualquier persona con dos dedos de frente de ese sector que analice un poco tendrá que llegar a la misma conclusión que han llegado no pocos, en el sentido de que ese voto de apruebo, bueno, desde luego abarcó gente de derecha que públicamente dijo que iba a votar por apruebo, funcionarios de gobierno, políticos de derecha incluso. Entonces, y lo mismo pasa con los ciudadanos comunes y corrientes. No se puede decir, aquí tenemos un 80% de votación para la izquierda, eso es ridículo, totalmente ridículo. Así que los tipos que piensan más dentro de ese sector están con algunos temores de que si no hay una unidad, o como dijo uno, hay que buscar, como dijo específicamente, estamos obligados a lo imposible, o el próximo presidente puede ser un Lavín o un Matei. Por algo dijo eso. En el plano económico, el informe del Banco Central que se entregó en la Comisión de Hacienda, más o menos, digamos, da cifras y da detalles sobre situaciones que todos conocemos respecto al tremendo daño que produjo la pandemia y antes de eso, como lo recalcó Marcel, el llamado estallido social. Se habla de que el próximo año el país podría crecer entre un 5,5% y un 6,5%. Estas cosas pueden cambiar para abajo, para arriba. Yo creo que van a cambiar para arriba, porque la vacuna va a ser una especie de inyección de adrenalina para este país. No tanto por los efectos propiamente sanitarios de la vacuna per se, sino que por el efecto psicológico de que hay una vacuna. Todo eso va a cambiar el clima político y psicológico de este país de todas maneras. Pero dijo una cosa interesante en el informe. Dijo que la prolongación de las restricciones sanitarias han incidido negativamente en la recuperación. Restricciones sanitarias que a mí cada vez me hacen menos sentido, con todo respeto de los señores epidemiólogos, que ahora usted levanta una piedra y salen 10 especialistas, porque simplemente mirando, por ejemplo, hoy día, cuando grabo la tasa, cuánta gente se murió en el último día, cada vez son menos. Hoy día se murieron 10 personas. En algún momento se estaban muriendo de 100, 200, 10 personas. Está claro que el asunto no va para peor, sino que va para mejor, que la cosa se está superando. Entonces, nuevas restricciones sanitarias para que no se empiecen otra vez a contagiar cosas que inevitablemente, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, va a ocurrir con distintos ritmos, pero va a seguir ocurriendo, a menos que nos encerremos todos, hasta el último ciudadano encerrado en una pieza con la llave puesta. Vamos a seguir contagiándonos a distintas velocidades. Bueno, mientras tanto, los temas económicos han sido, yo creo, eficientemente, en buena parte, controlados por la acción del Estado. Este Estado que la izquierda acusa de no haber hecho nada, de haber hecho muy poco, insuficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa van a decir? Ya los conocemos. Yo creo que lo ha hecho bien el Estado chileno en esta materia. A un costo que vamos a tener que pagar a lo largo de unos 10 años, calculo yo, porque el país se ha endeudado con bonos, en fin, ha tomado todas las medidas financieras contrarias a lo que podríamos llamar un buen equilibrio financiero. A eso que el señor Chadín llamó certeza, gobernabilidad y responsabilidad. Pero yo les tengo una muy buena noticia. Creo que lo del informe del Banco Central, a pesar de todos los matices que le puso Marcel en el sentido de que
de que tampoco hay que cantar victoria, que la recuperación es muy heterogénea, que es difícil, que pueden pasar cosas, pero recuperación va a haber, está habiendo ya. No se van a recuperar las cosas instantáneamente de un día para otro, pero se van a reconstruir tarde o temprano, más bien más temprano que tarde. Pero la gran noticia que les quiero dar, y que ya también aparece en la prensa y que yo he averiguado por otros medios con gente que yo conozco, que forma parte de la elite de los ejecutivos de las empresas mineras de cobre del mundo. Sí, por casualidad, resulta que soy amigo de uno de esos 20 o 30 individuos del mundo que tienen que ver o han tenido que ver en el manejo de las más grandes empresas cupríferas. A veces pasan esas cosas. Puede haber un amigo del Papa. Bueno, yo soy amigo de uno de estos señores. Y mostrándome datos, algunos datos que son públicos, otros datos que no, es bastante probable que se inicie, probablemente el año 21 o 22, un nuevo superciclo del cobre. En otras palabras, un ciclo en el cual el cobre puede llegar a, como pasó en el ciclo pasado, a más de 4,6 dólares la libra, lo cual significa un enorme ingreso para Chile. No solo por la recuperación de la economía mundial, y en especial de la economía china, sino porque hay también revoluciones tecnológicas e industriales en camino, ya desarrollándose, ya se estaban desarrollando ante la pandemia, y se siguen desarrollando ahora pese a la pandemia, y van a aumentar enormemente con las vacunas. Entre paréntesis, el solo hecho que en el Reino Unido comenzó ya la vacunación masiva de la población hizo subir las bolsas. Imagínense esto cuando esto se generalice. Bueno, la revolución tecnológica, la sola sustitución cada vez más masiva del auto movido por un motor de combustión interna a un auto movido por un motor eléctrico va a significar un inmenso aumento en el consumo de cobre, porque como ustedes saben, uno de los componentes principales de un motor eléctrico es la bobina, que está hecha por metros y metros de cable de cobre. El cobre es esencial para un motor eléctrico, una buena cantidad de kilos de un motor. Si un motor pesa X, digamos que por lo menos, no soy ingeniero, pero calculo que más o menos por lo menos un octavo del peso, sino más, de ese X es el cobre, que está en la bobina y que está en otras partes también del motor. En las escobillas, por ejemplo, los captores, no me acuerdo cómo se llaman. Esa es una de las revoluciones tecnológicas industriales que se están ya desarrollando y que van a crear una enorme voracidad por el cobre. Y hay otros procesos de los cuales conversaré en otro programa que van a producir un nuevo superauge, superciclo del cobre. Eso es una buena noticia en el sentido de que por lo menos vamos a estar recibiendo más dinero. Ahora, ¿cómo vamos a usar ese dinero? Si se va a convertir esto en un país, en el tipo de modelo que le gusta a los sectores progresistas, un país de bonos, de pagos, de regalos, de dar cosas, de tirar para allá, para acá, gastar. Bueno, nos vamos a convertir como lo que ha sido siempre Chile, un país que vive a medias, mediocremente, porque está sostenido por este ingreso externo que es el cobre, como alguna vez fue el salitre, sin que realmente el país internamente como organismo esté creciendo, se esté haciendo más complejo, más elevado, superior, sino que simplemente como un mendigo que tiene la buena suerte que mendiga en la puerta de la casa de un millonario que todos los días le deja un plato con un pavo y plata para el trago, pero sigue siendo un mendigo. Y permítanme pasar a mi último bloque comercial, que lo voy a comenzar con los abogados del bufete GMS, que se especializa en temas laborales, en todos los sentidos de la palabra, en todos los aspectos de los conflictos laborales. Tienen ellos un reconocimiento internacional que se refleja en el gráfico que está a mi izquierda, en un dibujo, una especie de insignias que ustedes ven abajo. Son reconocimientos internacionales, son los diplomas, como llaman los galvanos, digamos así. GMS, formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, reconocimiento internacional por su labor en el campo del derecho laboral. Si usted tiene un tema que va a ir a dar a un tribunal laboral, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de GMS. Y lo mejor que usted puede hacer
Si en su empresa usted se pispa o ya se le ha hecho evidente que hay problemas en la gestión de contabilidad, de las auditorías, de los pagos de esto, los pagos de lo demás allá, los salarios, las cotizaciones, que se atrasaron, que alguien se olvidó, que llegaron los inspectores. Bueno, póngase en manos de Controller, una empresa creada para resolver esos temas. ¿Quién la creó? Contadores auditores con 20 años de experiencia en las más grandes empresas internacionales que usted puede imaginar, que disponen de los software de seguimiento de flujos de gestión más sofisticados del mundo y que rápidamente le van a encontrar cuáles son los defectos, dónde está haciéndose mal o a medias la gestión, y le van a dar las recomendaciones para optimizar su empresa y dejarla en las mejores condiciones para este próximo año de crecimiento, especialmente el 22 y 23 y otros, porque yo, amigos, sin ser Nostradamus, les digo, como les están diciendo la gente del Banco Central y otros, que vamos a tener un despegue mayor del que ustedes se imaginan. Lo vengo diciendo desde el primer día y lo mantengo. Así que hay que estar en buenas condiciones. Cuando llegue el momento en que disparen el tiro para partir, usted esté listo para salir como bala. Y si usted tiene kilómetros o millas acumuladas en sus viajes aéreos, no crea que eso le van a durar para siempre y se van a seguir acumulando más kilómetros a medida que usted viaja. Las compañías aéreas, en un momento dado, sin avisarle a nadie, las hacen desaparecer. Usted se queda en cero. Tienen fecha de vencimiento. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y véndalas. Se las van a comprar ahí. kmmillas.cl. Y finalmente, amigos, para los que quieren invertir en Estados Unidos y no saben cómo hacerlo, pónganse en contacto con inviertaenusa.cl. O sea, entran a la página de ellos, inviertaenusa.cl, y lo van a guiar. Y no solo eso, le van a ofrecer un montón de oportunidades de inversión. Ellos tienen un portafolio con cientos de posibles negocios inmobiliarios en Estados Unidos, 3.500 franquicias esperando su participación. Fuera de eso, le abren una cuenta corriente en un banco norteamericano, si usted quiere, y le tramitan, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos por ser usted inversionista. Inviertaenusa.cl. El libro que les quiero mostrar hoy día se los mencioné una vez, pero no se los mostré físicamente, y creo que les dije que era porque no lo había podido encontrar. Efectivamente no lo había podido encontrar, pero ahora sí. Está en una de mis columnas de libros ya leídos o por releer. En fin, tengo columnas de todos los tipos. Y es este ejemplar. Hay muchas editoriales. Esto es producido por la Biblioteca de la Marina de Chile, y me lo dedicaron incluso. La influencia del poder naval en la historia, del señor Alfred Thayer Mahan. Este caballero era marino de la Armada norteamericana en el siglo XIX. Estoy hablando de más o menos fines del siglo XIX. Y en alguna oportunidad fue testigo de un hecho bastante bochornoso en que la Marina norteamericana, no me acuerdo los detalles del evento, pero algún día se los voy a contar cuando lo reestudie. La Marina norteamericana sufrió, no sé si un bochorno, un traspiés con la Marina chilena en una situación política que se suscitó, creo, en el Caribe. Y ocurre que eso ocurrió porque la Marina norteamericana, pese a ser un país mucho más grande ya entonces, y mucho más rico ya entonces que Chile, no tenía marina propiamente tal, o era una marina muy rasca comparado con la que Chile había desarrollado después de la Guerra del Pacífico. Teníamos varios barcos de guerra de gran calado, blindados, acorazados, cruceros armados, blindados. Entonces, este hombre quedó muy picado y muy estimulado a escribir, a hacer, pensar, a influir en la política norteamericana, y tuvo éxito sin duda. Incitarlos a crear una marina a la altura de lo que era Estados Unidos, y para eso y para darle una base doctrinaria escribió entonces esta influencia del poder marino, del poder naval en la historia, que es un libro de historia muy interesante, en que aquí está una foto de este caballero. ¿Lo ven? Bueno, este caballero analiza el tema del dominio naval
especialmente en situaciones de guerra. Por ejemplo, algunos capítulos. Análisis de los elementos del poder naval. Estado de Europa en 1660. La Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Hubo como 2 guerras entre Inglaterra y Holanda disputándose el control del comercio en esa época. La Guerra de las Provincias Unidas contra Inglaterra y Francia, siglo XVII. La Revolución Inglesa, la Guerra de Sucesión Española, esto siglo XVIII, contra Francia. Hubo una coalición tremenda contra Francia. Combates navales. Y así sucesivamente avanzando por la historia, está viendo cómo en todas estas distintas guerras, porque son puras guerras aquí, el país o la coalición triunfante es aquella que tenía dominio marítimo, porque el dominio del mar significa el dominio de las comunicaciones, especialmente muy importante entonces y todavía importante hoy, porque usted, a pesar de que ahora tenemos el espacio aéreo, hay muchos límites para el transporte de material por vía aérea. O sea, ¿cuántos aviones tiene usted que poner en vuelo para equiparar lo que puede llevar un común y silvestre barco de transporte común y corriente? Ni siquiera muy grande. Muchos. Un barco común y corriente lleva miles de toneladas de carga. Y los aviones más grandes de transporte, un Hércules, por ejemplo, no sé, 100 toneladas podrá ser, cuando mucho. Menos, yo creo. Si no, no vuela, la cuestión se queda caminando, avanzando por la pista. El poder naval es muy importante para transferir recursos militares de un lado a otro, para proyectar poder. Y esa es la importancia, por ejemplo, que en la Marina norteamericana actual tienen los portaaviones. El portaavión es un barco que sirve para llevar aviones, para ponerlos cerca de las costas donde se quiere actuar. Imagínense ustedes que no hubieran portaaviones y Estados Unidos tiene un conflicto con China. ¿Cómo lo hace? Ya en el vuelo a la zona se quedan sin petróleo, sin combustible los aviones. Entonces hay que cargarlos de combustible en el aire, es complicado, se demora todo esto, los aviones no se demoran, ¿no es cierto? Son rápidos, pero se demoran. Entonces, la fuerza naval consistente en un portaaviones permite tener los aviones ahí encima, para que en poco tiempo lleguen a los lugares donde se los necesita y puedan volver en poco tiempo y ser repostados de munición y de combustible. El poder naval sigue siendo esencial, sigue siendo absolutamente esencial. Y una de las razones por las cuales Gran Bretaña se convirtió en el gran imperio que fue porque en el siglo XVIII venció a su competidor por el dominio mundial, que era Francia, porque siempre logró imponer una superioridad marítima, Inglaterra. La superioridad marítima es fundamental. Así que este libro es muy interesante, no tiene nada de anticuado, está completamente válido, y yo diría que está más válido que antes, porque en la época en que escribió el señor Taller Mahan no existía el poder aéreo, y por lo tanto el poder marítimo estaba basado primero en el transporte de tropas o de material, y segundo en la capacidad de fuego de los barcos de combate con sus cañones. Hoy lo esencial es el transporte de aviones de combate y misiles. Pero en fin, ese es un tema para otro programa. El libro yo no sé si lo van a poder encontrar. Este es de la Academia de Guerra Naval. Me lo regalaron con una dedicatoria y todo. Una conferencia. Esto fue el año 2002, hace tanto tiempo. Pero es un libro, es un clásico de historia militar. Así que de seguro ustedes lo van a encontrar en alguna librería chilena incluso. Y si no, de todos modos lo van a encontrar en el idioma que usted prefiera. Yo lo leería en inglés si fuera usted, en Amazon. De todas maneras. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y nos vemos mañana.